Bueno, para ir cerrando con esta primera parte introductoria a todo lo que tenemos que ver sobre trigonometría en sexto, vamos a analizar un poquito la circunferencia trigonométrica. Esto es para ampliar lo que va a estar en el texto, o lo que está en el texto, sí, tratar de clarificar un poco. Esta circunferencia tiene como particular, la consideramos ubicada en un sistema de ejes cartesianos y fundamental, su radio es 1. ¿Sí? Podemos definir dentro de esta circunferencia trigonométrica lo que llamamos cuadrantes. Los vamos a ir indicando en sentido antihorario. Tenemos el primer cuadrante, los indicamos por lo general con números romanos, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Sí, espero que ustedes hayan analizado o revisado, mejor dicho, la primera parte que correspondía a trigonometría, a la trigonometría básica, la trigonometría que se suele ver en tercer o cuarto año, ¿sí? Que tratándose de triángulos rectángulos, se circunscribe a ángulos que no pasan de 90 grados. O sea, estamos dentro del primer cuadrante. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros ahora lo que vamos a hacer es extendernos a ángulos más allá del primer cuadrante y ver toda la circunferencia. De todas maneras, en una primera explicación que voy a hacer acá, nos vamos a ubicar en el primer cuadrante. Y vamos a tratar de pensar un poquito, ¿sí? Más que nada, conceptualizar las definiciones de seno, de coseno y de tangente, y darles un significado dentro de esta circunferencia trigonométrica. Yo voy a tratar de respetar la nomenclatura que está en el texto, ¿sí? Por lo tanto, voy a considerar un punto P acá, y si hay un segmento, recuerden que el centro lo vamos a llamar O, y este segmento OP mide lo que mide el radio, ¿sí? Que es igual a 1. Entonces, acá nosotros tenemos un determinado ángulo, alfa. Y si continuamos, digamos, si proyectamos desde el punto P hacia el eje X, vamos a empezar por ese lado, voy a proyectar hacia el eje X, ¿sí? Tenemos acá un valor de coordenada X, que lo voy a llamar tal cual lo llaman en el texto, es X de P, es la coordenada X del punto P, ¿no? Y acá vamos a tener la coordenada Y también del punto P. Coordenada X, coordenada Y de un punto P. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si considero este triángulo, ¿sí? El triángulo este chiquito que quedó acá marcado, ¿sí? Digamos que dije que voy a usar la misma nomenclatura que el libro a este punto lo llama K. ¿Sí? Entonces en él tengo un triángulo
que es el O, K y P. Y definamos, por ejemplo, la función, la razón trigonométrica coseno. Coseno del ángulo. ¿Sí? Según ustedes tienen que haber repasado, el coseno del ángulo en este triángulo, ¿sí?, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿sí?, del triángulo OK y P. ¿Sí? Si este es el ángulo, el cateto adyacente es esta distancia que hay, ¿sí?, entre O y K. Es este segmento. Y si tengo en cuenta la hipotenusa es el radio, este que está acá, que vale 1. Entonces, el coseno del ángulo es, digamos, el valor de XP, si quieren, sobre 1, o sea, XP. Lo voy a marcar en un color, ¿sí? No sé si se va a notar, pero voy a usar un color verde acá, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo esto? Que dentro de esta circunferencia trigonométrica, el coseno del ángulo está relacionado con la proyección de este ángulo, ¿sí?, de este segmento sobre el eje X. ¿Sí? Entonces, este valor este segmento nos representa el coseno del ángulo. Y si tenemos, voy a ponerlo acá con el marcador, eso nos lleva, y después ustedes lo pueden comprobar con la calculadora, que si yo tengo un ángulo que pase de 90 grados, es decir, entre 90 grados y 180 grados, nos va a proyectar sobre el semieje negativo de las X. Entonces, el coseno de cualquier ángulo que esté en el segundo cuadrante va a ser negativo. Y si tenemos un ángulo en el tercer cuadrante, su proyección sobre el eje X también va a dar sobre el semieje negativo. Así que el coseno de un ángulo del tercer cuadrante, o sea, entre 180 y 270, nos va a dar negativo. Y un ángulo que esté entre 270 y 360, o sea, en el cuarto cuadrante, su proyección va a estar sobre el semieje positivo de las X, entonces va a ser el coseno positivo. ¿Sí? Otra cosa más. Esto nos explica por qué solo podemos conseguir valores de coseno que estén entre -1 y 1. Concretamente, nosotros ustedes cuando trabajaron en tercero o cuarto año con la trigonometría básica de los triángulos rectángulos, nunca obtenían coseno mayor que 1. Siempre eran valores entre 0 y 1, porque siempre se movían en el primer cuadrante, y en el primer cuadrante el coseno solo puede valer entre 0 y 1. ¿Sí? Bien. Analicemos qué pasa con la razón trigonométrica seno. Seno del ángulo es igual
si rescatamos la trigonometría básica, para analizarlo a partir de este triángulo, a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto, sí, acá sería nuestro segmento que va desde K hasta P. Y la hipotenusa nuevamente vuelve a ser el radio, que es igual a 1. Pero el seno, entonces resulta el segmento que el opuesto, el segmento KP, mide lo mismo que la distancia que hay hasta la coordenada I. Entonces IP sobre el radio, que vale 1. Y esto es igual a IP. Que ahora lo voy a indicar en rojo. Este segmento que voy a marcar acá, ¿sí?, representa al seno del ángulo. En esta circunferencia trigonométrica directamente es el seno del ángulo, ¿sí? Entonces, para generalizar, el seno de un ángulo en la circunferencia trigonométrica nos está representando la proyección, ¿sí?, de ese ángulo sobre el eje Y. Entonces, veamos nuevamente qué es lo que sucede. Ya vemos que en el primer cuadrante la proyección es sobre los valores positivos del eje Y. Y si estoy en el segundo cuadrante, o sea, entre 90 y 180, la proyección sobre el eje Y también es positiva. Y si estoy en el tercer cuadrante, la proyección va a ser sobre el semieje, acá me faltó el menos, perdón, lo voy a marcar bien, va a estar sobre el semieje negativo de la Y. Así que un ángulo, por ejemplo, de 200 grados, ¿sí?, que está un poco después de 180, nos va a dar un valor de seno negativo. Eso lo pueden probar con la calculadora. Si fuéramos en una clase presencial, les diría, bueno, prueben a ver cuánto da seno de 200 grados y van a obtener que es un valor negativo, ¿sí? Y para el cuarto cuadrante ocurre exactamente lo mismo. Es decir, un ángulo de cuarto cuadrante se proyecta sobre el semieje negativo de la Y. Por lo tanto, el valor de seno de un ángulo de cuarto cuadrante va a ser negativo, va a estar entre 0 y menos 1. Todo esto nos lleva a, digamos, la siguiente conclusión. Si yo tengo que el coseno de un ángulo es, por decir algo, 0,6, digamos que esto fuera 0,6, entre 0 y 1 ahí 0,6, ese coseno puede corresponder a un ángulo del primer cuadrante o a un ángulo del cuarto cuadrante, ¿sí? Ese es el tipo de situaciones que vamos a tener que resolver. Y si tenemos un digamos, valor de coseno negativo, puede corresponder a un ángulo del segundo cuadrante o a un ángulo del tercer cuadrante. Y en cuanto a seno, ¿sí?, si por ejemplo esto fuera 0,8 y yo dijera, bueno, tengo seno igual a 0,8, eso puede corresponder a un ángulo del primer cuadrante o a un ángulo del segundo cuadrante. Y si tengo seno menos 0,8, corresponderá a un ángulo del cuarto cuadrante o a un ángulo del tercer cuadrante. Ese tipo de situaciones las vamos a analizar más adelante.